Imagina un país donde la revolución no comenzó con un ejército, sino con una idea. Una idea tan poderosa, tan radical para su época, que encendió un fuego que ningún rey, ningún ejército y ninguna prisión pudo apagar jamás. Una idea que resonó no solo en las calles de París, sino en los corazones de personas en todos los rincones del mundo, incluyendo los propios fundadores de la nación americana que estás escuchando ahora mismo. Libertad, igualdad, fraternidad. Tres palabras simples que cambiaron el curso de la historia humana para siempre. Pero la historia de Francia no empieza con una revolución. Empieza mucho antes, en tierras antiguas y misteriosas, con pueblos que vivían entre bosques profundos y colinas ondulantes mucho antes de que existiera algo llamado Europa tal como la conocemos hoy. Y para entender por qué Francia se convirtió en lo que es, en uno de los países más influyentes, más admirados, más debatidos y más complejos del mundo moderno, necesitamos volver al principio absoluto, al momento en que todo comenzó, cuando estas tierras eran salvajes, libres y completamente desconocidas para el mundo mediterráneo que estaba a punto de cambiarlas para siempre. Esta es la historia de Francia, y es también, en muchos sentidos, la historia de nosotros mismos, porque las ideas que nacieron en esta tierra han moldeado el mundo en el que todos vivimos hoy. Mucho antes de que existiera el país que conocemos hoy, mucho antes de las catedrales y los palacios, mucho antes de las revoluciones y los imperios, el territorio que hoy llamamos Francia era conocido como la Galia, y estaba habitado por los galos, un pueblo celta que llevaba miles de años viviendo en estas tierras. Los galos eran guerreros orgullosos, sí, pero también eran agricultores extraordinariamente hábiles que conocían cada planta, cada animal y cada ciclo de la tierra que habitaban con una profundidad que sorprendería a cualquier científico moderno. Eran artesanos que trabajaban el metal con una destreza notable, creando herramientas, joyas y armas que han sobrevivido hasta nuestros días en museos de toda Europa. Eran comerciantes que mantenían rutas de intercambio que se extendían desde las costas del Atlántico hasta el corazón del Mediterráneo. Y eran, sobre todo, un pueblo con una identidad cultural profunda y compleja, guiada por una clase sacerdotal y filosófica conocida como los druidas, hombres y mujeres que guardaban el conocimiento acumulado de generaciones en una tradición oral extraordinariamente rica, que incluía historia, astronomía, medicina, derecho y una visión del mundo profundamente espiritual que veía lo sagrado en cada árbol, cada río y cada cambio de estación. Los galos no eran los bárbaros primitivos que la propaganda romana intentó pintar para justificar su conquista. Eran un pueblo completo, con sus grandezas y sus contradicciones, sus guerras internas y sus momentos de paz, sus tradiciones de hospitalidad y sus rituales que a ojos extranjeros podían parecer extraños, pero que tenían una lógica interna profunda y coherente. Y durante siglos, este pueblo vivió, amó, luchó y construyó en estas tierras que con el tiempo se convertirían en Francia, sin saber que desde el sur se acercaba una tormenta que lo cambiaría todo para siempre. Roma llegó a la Galia no de un golpe, sino gradualmente, como una marea que sube lentamente pero que al final lo cubre todo. Primero llegaron los comerciantes, luego los aliados, luego las guarniciones militares, y finalmente llegó Julio César, uno de los generales más brillantes, más ambiciosos y más despiadados que la historia ha conocido, con la determinación de conquistar la Galia entera y usarla como trampolín para su propia ambición política en Roma. Lo que siguió fue una guerra de conquista que duró años, que costó un número de vidas que los historiadores siguen debatiendo, pero que fue, sin ninguna duda, una de las catástrofes demográficas más grandes que Europa había visto hasta ese momento. César describe sus propias campañas con una frialdad que a un lector moderno le resulta perturbadora, calculando pérdidas y victorias como si los seres humanos fueran simplemente cifras en una ecuación militar. La resistencia gala fue real, determinada, en algunos momentos, devastadoramente efectiva. Los guerreros galos eran valientes hasta la temeridad, y conocían su territorio mejor que cualquier ejército romano. Pero Roma tenía algo que los galos no podían igualar: una organización militar de una eficiencia brutal,
una logística que podía sostener ejércitos en campaña durante años, y una capacidad para adaptarse y aprender de cada derrota que la convertía en un enemigo prácticamente imposible de derrotar a largo plazo. El último gran esfuerzo de resistencia gala fue liderado por un joven aristócrata cuyo nombre resonó a través de los siglos como símbolo de valentía y de amor por la libertad. Un hombre que logró unificar a tribus que normalmente se peleaban entre sí y que derrotó a las legiones romanas en al menos una batalla memorable, antes de ser finalmente cercado, sitiado hasta el hambre y obligado a rendirse para salvar a su pueblo. Fue llevado a Roma como trofeo de guerra, desfilado ante las multitudes y ejecutado años después de su captura. Su historia es una de las tragedias más conmovedoras de la historia antigua, y Francia la recuerda con orgullo hasta el día de hoy, como un recordatorio de que la derrota no siempre significa deshonor, y que resistir contra lo imposible tiene su propia forma de grandeza. Con la conquista romana completa, la Galia entró en un proceso de transformación que los historiadores llaman romanización, y que fue quizás el cambio cultural más profundo que estas tierras habían experimentado. El latín se extendió primero como lengua administrativa y comercial, y luego fue penetrando gradualmente en la vida cotidiana de la población, mezclándose con las lenguas celtas locales en un proceso lento y orgánico que duraría generaciones. Las ciudades romanas crecieron sobre los antiguos asentamientos galos o en nuevos territorios, trayendo consigo acueductos que llevaban agua limpia a comunidades enteras, anfiteatros donde miles de personas se reunían para el entretenimiento, termas donde la gente se bañaba y socializaba siguiendo costumbres mediterráneas, y foros donde el comercio y la vida pública se organizaban con una eficiencia que las comunidades galas nunca habían conocido. Pero la romanización no significó la destrucción completa de la cultura gala. Bajo la superficie del orden romano, las tradiciones, las creencias y las formas de vida galas continuaron existiendo, transformándose, mezclándose con lo romano, creando algo nuevo que no era completamente romano ni completamente galo, sino una síntesis propia de estas tierras específicas. Esta capacidad de absorber influencias externas y transformarlas en algo propio y original sería, a lo largo de los siglos, una de las características más definitorias de lo que eventualmente se llamaría la cultura francesa. Cuando el Imperio Romano de Occidente comenzó su largo declive y eventual colapso, la Galia romana fue uno de los territorios que más profundamente sintió las consecuencias de esa desintegración. Los sistemas administrativos que habían mantenido el orden durante siglos comenzaron a fallar. Las rutas comerciales se volvieron inseguras. Las ciudades perdieron población. Y desde todas las direcciones llegaron pueblos que los romanos habían llamado bárbaros, aunque muchos de ellos llevaban generaciones viviendo en contacto con Roma y habían absorbido mucho de su cultura. Entre todos estos pueblos, fueron los francos quienes tuvieron el impacto más duradero y definitivo en el territorio que algún día se llamaría Francia. Los francos eran un pueblo germánico que había cruzado el Rin y se había instalado en las regiones del norte de la antigua Galia romana, y bajo el liderazgo de un rey extraordinariamente hábil, lograron unificar territorios extensos y derrotar a sus rivales uno por uno, hasta controlar la mayor parte de lo que hoy es Francia, Bélgica y partes de Alemania. Ese rey tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia europea de maneras que nadie podría haber anticipado en ese momento. Se convirtió al cristianismo. Esta conversión no fue solo un acto de fe personal, aunque puede haber sido eso también. Fue un acto político de una inteligencia extraordinaria, que alineó al reino franco con la Iglesia católica, la institución más poderosa y mejor organizada que quedaba en pie después del colapso romano, y que le dio al rey una legitimidad y un apoyo que ningún otro gobernante de la región podía igualar. La alianza entre el reino franco y la Iglesia de Roma sería el fundamento sobre el cual se construiría la Europa medieval, y sus consecuencias se sienten todavía en la organización política y cultural del continente hasta el día de hoy. El nieto de ese rey fundador llevaría el poder franco a alturas que nadie había imaginado posibles. Guerrero incansable, administrador brillante e intelectualmente curioso a pesar de haber aprendido a leer ya de adulto, este gobernante pasó décadas expandiendo su reino en todas las direcciones
incorporando territorios que abarcaban desde la costa atlántica de lo que hoy es Francia hasta las llanuras de Alemania, desde los Pirineos hasta Italia central. A la Navidad del año 800, en la ciudad de Roma, el Papa lo coronó como emperador de los romanos, reviviendo un título que había estado vacante durante siglos y proclamando ante el mundo que existía un nuevo orden cristiano en Occidente, con este rey franco como su máxima autoridad secular. Fue un momento de una importancia histórica difícil de exagerar, y su nombre, Carlomagno, se convertiría en sinónimo de una era y de un ideal de civilización cristiana europea que influiría en el pensamiento político del continente durante más de 1000 años. Pero Carlomagno, por toda su grandeza, no pudo resolver el problema que afectó a tantos grandes gobernantes antes y después de él, el problema de la sucesión. A su muerte, el enorme imperio que había construido fue dividido entre sus herederos según la costumbre franca, y de esa división emergieron las semillas de lo que con el tiempo se convertirían en las naciones europeas que conocemos hoy, incluyendo Francia y Alemania, que durante siglos siguientes se disputarían territorios. Influencia y poder en conflictos cuyas consecuencias todavía son visibles en el mapa político de Europa. Durante los siglos que siguieron a la fragmentación del Imperio Carolingio, el territorio de Francia fue escenario de una turbulencia política casi constante. Los reyes luchaban por mantener el control sobre nobles cada vez más poderosos que en la práctica actuaban como soberanos independientes en sus propios territorios. Desde el norte llegaron los vikingos, guerreros escandinavos que navegaban por los ríos franceses en sus embarcaciones planas, saqueando monasterios y ciudades costeras con una eficiencia aterradora que sembró el pánico en comunidades enteras. Pero incluso los vikingos eventualmente se asentaron, mezclándose con la población local y adoptando el idioma y las costumbres francesas en un proceso que, una vez más, demostró esa extraordinaria capacidad francesa de absorber lo extraño y transformarlo en algo propio. Uno de los territorios donde los vikingos se asentaron con más fuerza fue una región del norte de Francia que aún hoy lleva su nombre como herencia de esa presencia nórdica. Y fue precisamente desde esa región, un par de siglos después, que un grupo de guerreros normandos, descendientes de aquellos mismos vikingos pero ya completamente francófonos y católicos, cruzaría el Canal de la Mancha y conquistaría Inglaterra en 1066. En uno de los eventos más trascendentales de la historia medieval, cambiando para siempre la lengua, la cultura y las instituciones de las Islas Británicas, e introduciendo en el inglés una cantidad enorme de palabras de origen francés que todavía hoy forman parte del vocabulario cotidiano del idioma más hablado del mundo. En los siglos centrales de la Edad Media, Francia emergió como el reino más grande, más poblado y más influyente de Europa Occidental. París creció hasta convertirse en la ciudad más grande del continente norte de los Alpes, un centro de comercio, de educación y de cultura que atraía a personas de toda Europa. Las grandes catedrales góticas que todavía hoy definen el paisaje urbano de muchas ciudades francesas fueron el proyecto artístico y espiritual más ambicioso de la era, una empresa colectiva que involucró a generaciones de arquitectos, canteros, vidrieros, escultores y carpinteros en un esfuerzo de décadas o incluso siglos para crear espacios que fueran literalmente una imagen del cielo en la tierra. La Catedral de Notre Dame de París, cuya reciente y dramática restauración después de un devastador incendio el mundo entero siguió con angustia y alivio, es quizás el ejemplo más conocido de este espíritu constructivo medieval. Pero cada región de Francia tiene sus propias catedrales, sus propias abadías y sus propios monumentos que cuentan la historia de una fe profunda y de una ambición artística que no conocía límites. La Universidad de París, fundada en el siglo XII, se convirtió en el centro intelectual del mundo cristiano, atrayendo a los pensadores más brillantes de toda Europa occidental, y sentando las bases de una tradición académica y filosófica que Francia mantendría durante siglos. En estas aulas y en los cafés y tabernas de los alrededores, mentes extraordinarias debatían sobre la naturaleza de Dios, sobre la relación entre la fe y la razón, sobre la organización justa de la sociedad, sembrando ideas que tardarían siglos en florecer pero cuyas raíces eran claramente medievales. Pero la Edad Media francesa no fue solo de catedrales y universidades.
Fue también una era de guerra, de pestilencia y de sufrimiento inmenso. A mediados del siglo XIV, una enfermedad llegada desde Asia Central se extendió por Europa como un fuego incontrolable, matando en algunos lugares a más de la mitad de la población en cuestión de meses. La peste negra, como sería conocida, tuvo en Francia un impacto devastador que transformó profundamente la sociedad, la economía y la psicología colectiva del reino. Ciudades que habían tardado generaciones en construirse quedaron medio vacías. Los sistemas de producción agrícola colapsaron porque no había suficientes brazos para trabajar la tierra. La Iglesia, que no pudo explicar ni prevenir la catástrofe, perdió parte de su autoridad moral. Y en la mente de los supervivientes quedó grabada una conciencia de la fragilidad de la vida y de lo impredecible del destino que se expresaría en el arte, la literatura y la espiritualidad de las décadas siguientes de maneras profundamente perturbadoras y hermosas al mismo tiempo. Y si la peste no fuera suficiente, Francia tuvo que enfrentar simultáneamente una de las guerras más largas y agotadoras de su historia, un conflicto con Inglaterra que se prolongó durante más de un siglo, con periodos de tregua que no hacían sino posponer nuevos episodios de violencia y destrucción, dejando vastas regiones del país devastadas y a la población exhausta y desesperada. Fue en el momento más oscuro de ese conflicto casi interminable, cuando parecía que Francia estaba al borde de la desaparición como entidad política independiente, que ocurrió uno de los episodios más extraordinarios y más debatidos de toda la historia europea. Juana de Arco tenía 17 años cuando se presentó ante el heredero al trono francés con una afirmación que en cualquier otra circunstancia habría sido rechazada inmediatamente por absurda: que Dios le había hablado directamente, a través de la voz de santos y ángeles, y que le había ordenado que guiara al ejército francés a la victoria y que se asegurara de que el príncipe fuera coronado rey de Francia. Era campesina, analfabeta, sin ninguna experiencia militar ni política, proveniente de una aldea remota que la mayoría de la gente en la corte nunca había oído mencionar. Y sin embargo, algo en ella, en la intensidad de su convicción, en la claridad de su propósito, en la forma en que hablaba con una autoridad que parecía venir de algún lugar que nadie podía explicar del todo, convenció a los generales curtidos y a los cortesanos escépticos de darle una oportunidad. Lo que siguió fue militarmente extraordinario. En pocas semanas, Juana transformó la moral de un ejército derrotado y desmoralizado en algo irreconocible. Su presencia en el campo de batalla, no como combatiente directa, sino como símbolo viviente de una causa sagrada, inspiró a soldados que habían perdido la esperanza. Las victorias llegaron. Ciudades que habían estado bajo control inglés durante años fueron recuperadas. Y el príncipe fue coronado rey en la Catedral de Reims, exactamente como Juana había predicho. Pero la historia de Juana no tiene un final feliz. Capturada en combate, vendida a los ingleses, sometida a un proceso judicial diseñado para destruirla política y espiritualmente, fue quemada viva en la plaza pública de Rouen el 30 de mayo de 1431, a los 19 años de edad. Murió mirando una cruz que un soldado inglés compasivo había improvisado para ella en el último momento. 25 años después, la guerra terminó con la victoria de Francia. Y 5 siglos después, la Iglesia la declaró santa. Hoy, Juana de Arco es probablemente la figura histórica francesa más conocida en todo el mundo, un símbolo de fe, de valentía y de la extraordinaria capacidad de un individuo determinado para cambiar el curso de la historia cuando todo parecía perdido. El siglo XVI trajo a Francia los vientos simultáneamente estimulantes y destructivos del Renacimiento y la Reforma Protestante. Los reyes franceses de esta era fueron grandes mecenas del arte y la cultura renacentista italiana, trayendo a sus cortes a artistas y pensadores de toda Italia, incluyendo al propio Leonardo da Vinci, quien pasó sus últimos años en Francia al servicio del rey y fue enterrado en tierras francesas. Los castillos del Valle del Loira, con su elegancia renacentista y sus jardines formales, son el legado más visible de este amor francés por el arte y la arquitectura de la época, y siguen siendo hasta hoy uno de los tesoros patrimoniales más visitados de Francia. Pero al mismo tiempo que la corte francesa se llenaba de belleza renacentista, el reino se desgarraba por dentro por las guerras de religión.
Las ideas de la Reforma Protestante, predicadas por Martín Lutero en Alemania y por Juan Calvino, que paradójicamente era francés aunque desarrolló su pensamiento en Ginebra, encontraron en Francia un número creciente de seguidores, especialmente entre ciertos sectores de la nobleza y de la burguesía urbana. La reacción de la corona y de la jerarquía católica fue de una intolerancia extrema, y el resultado fue una serie de guerras civiles de religión que duraron décadas y que alcanzaron momentos de una brutalidad que todavía hoy resulta difícil de leer sin un profundo malestar. La noche de San Bartolomé en 1572, cuando miles de protestantes fueron masacrados en París y en otras ciudades de Francia en lo que comenzó como una operación política y se convirtió en una carnicería incontrolable, es uno de los episodios más oscuros de la historia francesa. Un recordatorio aterrador de lo que el fanatismo religioso y el miedo político pueden producir cuando se combinan en un clima de odio y desconfianza. La paz llegó finalmente, no por el agotamiento de uno de los bandos, sino gracias a un rey que había sido protestante y se convirtió al catolicismo para poder gobernar un reino mayoritariamente católico, pronunciando una frase que se ha vuelto famosa en la historia como ejemplo pragmático de prioridades, que París bien valía una misa. Y con esa paz llegó también un edicto que garantizaba cierto grado de tolerancia religiosa, un principio que para su época era extraordinariamente avanzado y que prefiguraba los ideales de libertad de conciencia que la Ilustración proclamaría un siglo después. Y entonces llegó el Rey Sol. Luis XIV es quizás el monarca más asociado con Francia en el imaginario histórico mundial, y no sin razón. Subió al trono siendo un niño de 5 años. Creció en medio de una revuelta de la nobleza que lo obligó a huir de París en la noche con su familia. Y esa experiencia de humillación y miedo temprana lo marcó de por vida, alimentando una determinación absoluta de nunca volver a ser dependiente del favor de ningún noble ni de ninguna ciudad. Cuando llegó a la edad adulta y asumió el control personal del gobierno, comenzó una transformación del poder real que no tenía precedentes en la historia europea. Centralizó el poder en su persona de maneras que ningún rey francés anterior había logrado, convirtiendo la nobleza de señores feudales, semi-independientes en cortesanos que dependían de su favor para cualquier distinción o privilegio. Construyó el Palacio de Versalles, que comenzó como un pabellón de casa de su padre y que bajo su dirección se transformó durante décadas en el palacio más grande, más suntuoso y más influyente de Europa. Una declaración arquitectónica de poder absoluto que no admitía ninguna duda sobre quién gobernaba Francia, y por extensión, pretendía gobernar el mundo cultural y político europeo. La corte de Versalles se convirtió en el centro del universo diplomático y cultural de su época, con miles de personas viviendo dentro o en los alrededores del palacio, compitiendo por la atención del rey mediante rituales de una elaboración extraordinaria que regulaban hasta los detalles más íntimos de la vida diaria. El idioma francés, la moda francesa, el arte francés, la gastronomía francesa, la etiqueta francesa, todos se convirtieron en el estándar que el resto de Europa intentaba imitar y que ningún otro país lograba igualar del todo. Fue durante este periodo que el francés reemplazó al latín como lengua de la diplomacia internacional, un estatus que mantendría durante más de 2 siglos y que explica por qué todavía hoy muchos conceptos diplomáticos y culinarios se expresan en francés en idiomas de todo el mundo. Pero este esplendor tenía un precio que el pueblo de Francia pagaba con hambre, con impuestos aplastantes y con una exclusión total de cualquier participación en las decisiones que afectaban su vida. Luis XIV reinó durante 72 años, el reinado más largo de cualquier monarca europeo del que tengamos registro. Y cuando murió, se dice que lo hizo confesando haber amado demasiado la guerra. Lo que dejó tras de sí era un reino deslumbrante por fuera pero profundamente enfermo por dentro, con una deuda enorme, un sistema de privilegios insostenible y un pueblo cuyo resentimiento acumulado durante generaciones estaba a punto de transformarse en algo que el mundo nunca había visto antes. Sus sucesores no lograron revertir ese deterioro. Luis XV gobernó con menos genio y más negligencia, presenciando cómo Francia perdía territorios coloniales cruciales ante Inglaterra en conflictos costosos. Y Luis XVI, un hombre bueno e inteligente en muchos aspectos, pero completamente incapaz de manejar la tormenta que se acercaba,
Heredó un reino en crisis y una sociedad al borde de la ruptura. La Ilustración había llenado las mentes de filósofos, escritores y ciudadanos educados con ideas sobre la razón, los derechos naturales, la soberanía popular y la ilegitimidad del poder arbitrario que eran explosivamente incompatibles con el sistema en el que vivían. Voltaire había ridiculizado la superstición y la intolerancia con una inteligencia y un humor que hacían casi imposible no reírse y pensar al mismo tiempo. Rousseau había proclamado que la soberanía pertenecía al pueblo, no a los reyes. Los enciclopedistas habían intentado reunir todo el conocimiento humano en una obra monumental que pusiera la razón y la evidencia por encima de la tradición y la autoridad. Estas ideas habían cruzado el Atlántico y habían influido profundamente en los padres fundadores americanos, cuya propia revolución exitosa a su vez inspiró y electrizó a los pensadores franceses que veían en la experiencia americana una prueba de que un nuevo tipo de gobierno era posible. El círculo de influencia entre la Ilustración francesa y la Revolución americana es uno de los intercambios intelectuales más fascinantes de la historia moderna, y ayuda a explicar por qué la relación entre Francia y los Estados Unidos ha tenido, a lo largo de los siglos, esa calidad particular de amistad profunda con raíces en ideales compartidos que ningún desacuerdo coyuntural ha logrado destruir del todo. Y entonces llegó 1789, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. La Revolución Francesa no fue un evento único, sino un proceso extraordinariamente complejo, violento y contradictorio que se desarrolló durante años y que pasó por fases tan distintas entre sí que a veces parece imposible que sean parte del mismo movimiento histórico. Comenzó con una crisis financiera del Estado que obligó al rey a convocar una asamblea que no había sido reunida en más de 170 años. Esa asamblea se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre los representantes del pueblo y los privilegiados que terminaría con la proclamación de que la soberanía residía en la nación, no en el rey. El verano de 1789 vio a la ciudad de París en ebullición, con rumores de conspiraciones militares y escasez de pan que llevaron a la multitud a un estado de furia y miedo que buscaba desesperadamente un símbolo sobre el cual actuar. La Bastilla era ese símbolo, una vieja fortaleza prisión que apenas albergaba a 7 prisioneros ese día, pero que representaba en el imaginario popular todo lo que era arbitrario, injusto y cruel en el antiguo régimen. Su caída fue el momento que el mundo recuerda como el inicio de la revolución, aunque en realidad fue más un síntoma que una causa, el punto visible de ebullición de un proceso que venía cociéndose durante generaciones. Lo que siguió fue un proceso de cambio social y político de una velocidad y una profundidad sin precedentes en la historia europea. En cuestión de semanas, la nobleza renunció a sus privilegios feudales en una sesión nocturna de la Asamblea que fue parte genuino entusiasmo y parte terror ante lo que podía pasarles si no lo hacían. Se proclamó la igualdad ante la ley. Se abolieron los diezmos eclesiásticos. Se confiscaron las propiedades de la Iglesia. Y se redactó una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que proclamaba principios que resonaban directamente con la Declaración de Independencia Americana y que tendrían una influencia enorme en los movimientos de derechos humanos de los siglos siguientes en todo el mundo. Pero la revolución que prometía libertad pronto mostró que la libertad es mucho más fácil de proclamar que de implementar, especialmente en un contexto de guerra externa, traición interna y miedo generalizado. A medida que las monarquías europeas vecinas se coaligaban para aplastar la revolución y restaurar el orden que amenazaba a sus propios tronos, el ambiente dentro de Francia se fue cargando de sospechas y paranoia. El periodo conocido como el terror fue el resultado de esa combinación tóxica de amenaza real y miedo exagerado, un periodo en que el comité de salvación pública, dirigido por hombres convencidos de estar salvando la revolución pero que en realidad la estaban traicionando con cada nueva ejecución, envió a la guillotina a miles de personas, nobles y plebeyos, inocentes y culpables, en un ritmo que eventualmente consumió a sus propios impulsores.
El rey fue ejecutado en enero de 1793, y la noticia conmocionó a las monarquías de toda Europa como ninguna otra había hecho antes. La reina fue ejecutada meses después, con una dignidad en sus últimos momentos que conmovió incluso a algunos de sus enemigos. Y luego, uno tras otro, los propios líderes de la revolución fueron cayendo bajo la misma lógica implacable que habían desatado, hasta que finalmente alguien decidió que el terror tenía que terminar. Y el principal arquitecto del terror fue a su vez arrestado y guillotinado, en un final que tenía algo de justicia poética pero que sobre todo era simplemente trágico. La demostración definitiva de que las revoluciones tienen una tendencia aterradora a devorar a sus propios hijos. Del caos de la revolución emergió Napoleón Bonaparte, y su historia es tan extraordinaria que parece más propia de una novela que de la historia real. Nacido en Córcega apenas un año después de que la isla pasara a control francés, de una familia de pequeña nobleza italiana, Napoleón aprendió el francés con acento durante toda su vida y sin embargo llegó a encarnar los ideales franceses más completamente que cualquier francés de nacimiento. Su ascenso fue meteórico, impulsado por un talento militar que sus contemporáneos reconocían como excepcional incluso en una era llena de generales brillantes, y por una capacidad para inspirar lealtad en sus soldados que bordea lo inexplicable cuando se leen los testimonios de quienes lo siguieron incluso en las condiciones más desesperadas. Sus campañas en Italia, en Egipto, en Austria, en Prusia, en Polonia, en España, transformaron el mapa político de Europa de maneras que tomaron décadas en estabilizarse después de su caída. Su Código Civil, que reformó el sistema legal francés sobre principios de igualdad ante la ley, libertad de contratos y propiedad privada garantizada, fue exportado a docenas de países en todo el mundo, muchos de los cuales todavía basan sus sistemas legales en ese modelo. Reorganizó la administración del Estado, creó el sistema de educación secundaria pública, fundó el Banco de Francia, construyó carreteras y puentes, y en general dejó en las instituciones francesas una marca que sobrevivió décadas después de su derrota. Pero todo esto se construyó sobre guerras continuas que costaron millones de vidas en toda Europa, sobre una ambición que no conocía límites y que eventualmente llevó a Napoleón a errores de cálculo cada vez más grandes, culminando en la catastrófica decisión de invadir Rusia con el ejército más grande que Europa había visto jamás. Lo que le pasó a ese ejército en las estepas rusas, bajo el frío implacable de un invierno que Napoleón no había calculado correctamente, es una de las tragedias militares más grandes de la historia. Una historia de sufrimiento humano de una escala que resulta casi imposible de imaginar. De los más de 600.000 hombres que cruzaron la frontera rusa, sobrevivieron menos de 100.000. Muchos de ellos con miembros amputados por la congelación. Napoleón volvió a Francia derrotado, aunque no todavía caído, y los años que siguieron fueron un intento desesperado de reconstruir lo que había perdido mientras sus enemigos se coaligaban con una determinación nueva, sabiendo que habían encontrado la forma de derrotarlo. Su exilio final en Santa Elena, una pequeña isla en el Atlántico Sur tan remota que tardaban meses en llegar los barcos de Europa, fue un final solitario y humillante para el hombre que había sido dueño del continente. Murió allí 6 años después de su derrota definitiva, y hasta el final dictó sus memorias intentando controlar la narrativa de su propia historia. Porque incluso en el exilio Napoleón entendía que la batalla por la memoria histórica era tan importante como cualquier batalla militar. Los 100 años que siguieron a la caída de Napoleón fueron para Francia una montaña rusa de regímenes, revoluciones y restauraciones que reflejan la dificultad que tuvo el país para encontrar un equilibrio político estable después de la experiencia radical de la revolución. Monarquías restauradas, nuevas revoluciones, otra república, otro imperio, otra república, otro periodo de turbulencia, hasta que finalmente, hacia finales del siglo XIX, Francia encontró en la Tercera República una forma de gobierno que, a pesar de su inestabilidad crónica, lograría sobrevivir hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante este mismo periodo,
París se transformó en la capital cultural del mundo de maneras que todavía hoy definen la imagen de la ciudad en el imaginario colectivo global. El barón Haussmann, el gran urbanista que Napoleón III se encargó de modernizar la ciudad, demolió barrios medievales enteros para construir los grandes bulevares, los parques y los espacios públicos que hoy identificamos con el París que todos conocemos de las películas y las postales. Los impresionistas redefinieron lo que la pintura podía ser y mostrar. Los escritores del realismo y del naturalismo documentaron la sociedad francesa con una honestidad brutal que escandalizó y fascinó a sus lectores. Los compositores creaban música que capturaba estados de ánimo y sensaciones con una sutileza nueva. Y en los cafés y salones de la ciudad, artistas, escritores, músicos, filósofos y científicos de toda Europa y del mundo se mezclaban en un ambiente de libertad intelectual y creatividad que no tenía equivalente en ninguna otra ciudad del planeta. París era la ciudad donde debías estar si querías estar en el corazón de lo que estaba pasando en el arte, la literatura, la música y el pensamiento de tu época, y personas de todo el mundo hacían lo posible por llegar a ella, quedarse en ella y ser parte de esa conversación extraordinaria que parecía nunca terminar. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial, y todo ese mundo brillante e ilusionado que había florecido en los años anteriores se destruyó en las trincheras de un conflicto que nadie había previsto que sería tan largo, tan costoso y tan absolutamente devastador. Francia fue el principal campo de batalla de la guerra en el frente occidental, y su territorio fue el escenario de combates de una brutalidad que todavía hoy resulta difícil de asimilar plenamente. Durante 4 años, millones de jóvenes franceses vivieron en trincheras llenas de barro, ratas y muerte, bajo el fuego de artillería constante y el terror de los ataques con gas venenoso, en una guerra de desgaste que avanzaba y retrocedía líneas de frente por pocos kilómetros a un precio de decenas de miles de vidas. Batallas cuyo nombre se convirtió en sinónimo del horror de la guerra moderna dejaron cicatrices en el paisaje y en la memoria colectiva francesa que tardaron generaciones en sanar, y algunas de las cuales nunca han sanado completamente. Francia salió de la guerra victoriosa en el papel, pero en la práctica estaba exhausta, traumatizada y profundamente cambiada. Una generación entera de jóvenes había sido diezmada, dejando un vacío demográfico y emocional que se sentiría durante décadas. Las regiones del noreste del país habían sido devastadas por el combate, con ciudades y aldeas reducidas a escombros que tardaron años en reconstruirse. Y en el corazón de muchos franceses quedó grabada una determinación de que algo así nunca podría, nunca debería, volver a ocurrir, una determinación que influiría profundamente en las decisiones políticas de los años siguientes, no siempre con los resultados esperados. Los años entre las dos guerras mundiales fueron en Francia una mezcla fascinante y contradictoria de brillantez cultural y fragilidad política. Los años 20 trajeron consigo una explosión de creatividad artística y cultural en París que atrajo a una generación de escritores, pintores y músicos americanos que huían de la prohibición y de la intolerancia racial y cultural de su propio país para encontrar en la capital francesa una libertad que no encontraban en casa. Estos años de esplendor cultural, con sus cabarets, sus galerías de arte, su literatura experimental y sus debates filosóficos, ocultaban sin embargo una realidad política cada vez más preocupante, con un sistema parlamentario disfuncional, tensiones sociales profundas, el ascenso de movimientos políticos extremistas tanto de derecha como de izquierda, y una creciente amenaza desde la Alemania vecina, donde el nazismo se consolidaba con una velocidad aterradora. Francia y Gran Bretaña optaron por una política de apaciguamiento que intentaba evitar la guerra a cualquier precio, incluyendo el precio de mirar hacia otro lado mientras el régimen nazi violaba acuerdo tras acuerdo y absorbía territorios vecinos. Esa política de apaciguamiento fracasó catastrófica y definitivamente en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia y las dos democracias occidentales se vieron obligadas a declarar la guerra. Lo que siguió para Francia fue uno de los episodios más dolorosos, más complejos y más debatidos de su historia moderna. En mayo y junio de 1940,
El ejército alemán lanzó una ofensiva contra Francia y los Países Bajos que sorprendió a los generales franceses por su audacia y velocidad, atacando a través de las Ardenas, una región que los estrategas franceses habían considerado impenetrable para un ejército moderno. En pocas semanas, las defensas francesas colapsaron, el gobierno se desintegró y Francia se rindió. La ocupación alemana que siguió duró 4 años y colocó a la sociedad francesa ante dilemas morales de una dificultad y una urgencia que es casi imposible juzgar desde la comodidad y la distancia del tiempo transcurrido. Algunos franceses resistieron desde el principio, arriesgando y a menudo perdiendo sus vidas para sabotear al ocupante, ocultar a perseguidos, transmitir información a los aliados y mantener viva la llama de la dignidad nacional. Otros, muchos otros, colaboraron con los ocupantes de maneras que iban desde la cooperación pragmática para sobrevivir hasta el apoyo activo y entusiasta a las políticas más atroces del régimen nazi, incluyendo la deportación de decenas de miles de judíos franceses a los campos de exterminio. Una responsabilidad que Francia tardó décadas en reconocer plenamente y con la que todavía sigue trabajando en términos de memoria histórica y reparación moral. La liberación de París en agosto de 1944, con sus imágenes de multitudes delirantes de alegría en los Campos Elíseos, fue un momento de una emoción genuina y poderosa que merece ser celebrado sin reservas. Pero la Francia que emergió de la ocupación tenía que enfrentarse también a la tarea de procesar 4 años de trauma, de colaboración y de vergüenza, una tarea que resultó ser mucho más larga y difícil que la propia liberación militar. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Francia experimentó una recuperación económica notable, impulsada en parte por el Plan Marshall americano y en parte por la energía de una sociedad que quería construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. El general que había liderado la Francia libre desde el exilio durante la ocupación se convirtió en el arquitecto de un nuevo sistema político, la Quinta República, que sigue siendo la forma de gobierno de Francia hasta el día de hoy, con un presidente con poderes ejecutivos considerablemente más fuertes que los de sus predecesores, en un diseño que buscaba explícitamente evitar la inestabilidad crónica que había debilitado a la Tercera y la Cuarta Repúblicas. Francia también se involucró profundamente en el proyecto de construcción europea, convirtiéndose junto con Alemania en el eje central de lo que eventualmente se convertiría en la Unión Europea, impulsada por la convicción de que la única manera de garantizar que las guerras devastadoras del pasado no se repitieran era crear una interdependencia económica y política tan profunda que hiciera la guerra entre estados europeos prácticamente impensable. Al mismo tiempo, Francia enfrentó el doloroso proceso de descolonización, perdiendo primero en una guerra amarga en el sudeste asiático y luego en un conflicto aún más traumático en Argelia. Una guerra que dividió profundamente a la sociedad francesa y cuyas cicatrices siguen siendo visibles hasta hoy en las tensiones sociales y políticas que rodean a las comunidades de origen argelino en Francia. Los años 60 trajeron a Francia una explosión cultural y política que sacudió los cimientos de la sociedad establecida. En mayo de 1968, estudiantes y trabajadores se lanzaron a las calles en protestas que casi derrocaron al gobierno del General de Gaulle, exigiendo una sociedad más igualitaria, más libre y más creativa, cuestionando autoridades de todo tipo y proclamando el derecho a la imaginación como fuerza política. Ese movimiento no logró sus objetivos políticos inmediatos, pero transformó profundamente la cultura francesa en áreas que iban desde la educación hasta las relaciones de género, desde la sexualidad hasta la relación con la autoridad, dejando una herencia que todavía hoy es visible en muchos aspectos de la vida cotidiana francesa. Hoy, Francia es la séptima economía más grande del mundo, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto, una potencia nuclear, uno de los países más visitados del mundo con decenas de millones de turistas que llegan cada año atraídos por su historia, su cultura, su gastronomía y su paisaje. El francés sigue siendo uno de los idiomas más hablados del mundo,
especialmente en África, donde la herencia colonial dejó una presencia lingüística que forma parte de una historia compleja que el país sigue procesando. La cultura francesa, con su gastronomía reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, su moda que sigue definiendo tendencias globales, su cine que ha producido algunas de las obras más importantes del séptimo arte, y su tradición filosófica y literaria que continúa produciendo pensadores cuyas ideas se debaten en universidades de todo el mundo, sigue ejerciendo una influencia que va mucho más allá de sus fronteras geográficas. Y sin embargo, Francia sigue siendo también un país en búsqueda de sí mismo, enfrentando debates intensos sobre identidad, sobre inmigración, sobre la laicidad que es uno de sus valores constitucionales más arraigados, sobre su lugar en un mundo que ya no organiza sus relaciones de poder de la misma manera que cuando Francia era la nación más influyente de Occidente. La historia de Francia es, en última instancia, la historia de una idea. La idea de que los seres humanos tienen derechos inalienables que ningún rey, ningún tirano y ningún sistema puede arrebatarles. La idea de que la razón debe guiar la organización de la sociedad. La idea de que la libertad, la igualdad y la fraternidad no son simplemente palabras bonitas en un frontispicio, sino principios que exigen ser vividos y defendidos con cada generación. Es una idea que nació en las calles de París hace más de 200 años, que fue proclamada en documentos que todavía hoy se leen en escuelas de todo el mundo, que cruzó el Atlántico y ayudó a moldear los ideales de la nación americana que estás escuchando ahora mismo. Y aunque Francia ha sido fiel a esa idea de maneras imperfectas, contradictorias y a veces dolorosamente inconsistentes, lo importante es que nunca la ha abandonado del todo, que siempre ha vuelto a ella después de cada desvío, que siempre ha encontrado voces, a veces solitarias y valientes, que la recuerdan y la reivindican. Porque las ideas verdaderamente grandes no pertenecen a ningún país. Pero si necesitan un lugar donde nacer, donde tomar forma, donde demostrarse posibles por primera vez. Y Francia fue ese lugar para las ideas que dieron forma al mundo moderno. Por eso su historia no es solo la historia de Francia. Es parte de la historia de todos nosotros. Si te ha gustado nuestra historia, no olvides darle un me gusta, suscribirte.